Damos gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y ha enviado el Padre y su Jesucristo al Espíritu Santo para santificar a los creyentes y que vivamos en santidad, puesto que la Escritura afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Soy pastor en la Iglesia Evangélica Vida Cristiana por la infinita bondad y misericordia del Dios eterno. Y hoy traigo un tema que ya ustedes conocen el título. Un tema que tuve que meditar mucho, profundamente, durante días, muchos días, para decidir si hacer o no este programa, para decidir si hacerlo o no. Pero he llegado a la conclusión que el pastor Braulio de la Torre Yepes, cuyo compromiso único y exclusivamente con la verdad de Dios, no puede callar ante este tipo de situaciones, ya que no fue ni mi voluntad ni mi intención enterarme de estas cosas. Cuando me enteré, quedé supremamente estupefacto ante esta afirmación. Y medité una y otra vez al respecto de hacer una afirmación o una exposición en este tema. Evidentemente sé a lo que me expongo, de ser atacado, vituperado, burlado. Sin embargo, este tipo de cosas no me afectan. Tengo alrededor de 3 años de estar en los debates, tengo muchos debates, he debatido con muchas personas, he sido maltratado con palabras y sin embargo esto no me afecta en lo absoluto. Y siento que tengo el deber moral ante Dios de traer a colación esto, con respecto a la posición que maneja el caballero Daniel Hernández en el tema relacionado con la justificación. Y una respuesta que él da frente a una pregunta que se le emitió. Y hace una afirmación sumamente gravísima, tanto que ni los católicos enseñan este tipo de cosas. Ni el Vaticano, con toda su degeneración, aunque sabemos que ellos son practicantes de todo tipo de vejámenes, jamás han hecho tal afirmación. Como que una persona homosexual, haciéndose llamar cristiana y practicante de la homosexualidad, sea salvo, con la excusa de la justificación. Sin embargo, mis hermanas y mis hermanos, yo no voy a quedarme callado ante esto. Y advierto que no voy a entrar en diatribas ni agravios personales de ninguna clase, ya que lo que dirime un asunto es el argumento. Aquí no vamos a dirimir cuántos suscriptores tenga o cuántas personas están en vivo, son cortinas de humo. Aquí lo que vamos a observar es un argumento, es una contraposición de argumentos, son antítesis dialécticas, las cuales se van a comenzar a dirimir. Y doy muchas gracias, aleluya, a mis hermanos que antes del en vivo me pidieron que no entrara en esto. Primero, porque sé que son hermanos que me aprecian y me aman mucho en el Señor y que ellos temen que yo vaya a ser blanco de todo tipo de vejámenes y burlas, como han sido aquellas personas que se han atrevido a evidenciar este tipo de enseñanzas libertinas. Pero evidentemente, número uno, eso a mí no me va a afectar. Y número dos, pues estoy dispuesto a pagar el precio por eso. El hermano Diego Asas aquí ha dejado un comentario donde me aconseja muy amorosamente que no debata con el señor Daniel Hernández, pues cosa que no tengo pensado, pero si él se llegase a enterar de este video, no sé si se va a enterar o no, pues evidentemente creemos que no se va a sentir agradado con esto.
y en la misma dirección escribe el hermano FJ pidiéndonos por favor que no lo hagamos. El hermano y amigo Manuel Ábalos preguntaba quién es, y evidentemente el señor Daniel Hernández. Ya que él hizo público esto y él no lo ha escondido, lo ha reiterado, no veo por qué vaya a haber incomodidad de Daniel Hernández si en un momento determinado se percata de esta situación. Bueno, hay temas que son muy interesantes en relación a la doctrina cristiana. Una de ellas es la justificación. También tenemos la regeneración. Tenemos el asunto del bautismo, el asunto de la salvación, que compete con todo esto que anteriormente estuve dando. Pero yo observo un gran déficit en el calvinismo. Yo conozco los calvinistas de primera mano. Yo estudié con calvinistas. De hecho, uno de mis profesores, catedrático también de la universidad, aparte de, aunque sus enseñanzas a mí fueron teológicas, llamado José Palacio Misraí, actualmente es senador de Colombia, un hombre muy preparado teológica y académicamente, profesor también de universidad. Yo en una ocasión le pregunté a él, le hice una pregunta, le dije, ¿cómo usted sabe que usted no es escogido? Recuerde que dentro de los 5 puntos del calvinismo está el concerniente a la escogencia, a la predestinación, ¿verdad? Dios ha escogido a unos para salvación y otros para condenación. Yo le pregunté a él, hablando a menos de 1 metro de distancia, quizás a 1 metro o algo así, yo le pregunté, ¿cómo usted sabe que usted es un escogido? Evidentemente, pues él no pudo darme una respuesta fácil, pero un gran caballero. Y yo un día le pregunté a los calvinistas presbiterianos del seminario teológico John Knox, aquí en la ciudad de Barranquilla, que cuál era la diferencia entre un calvinista y un creciendo en gracia. Ellos a mí me contestaron que el escogido tiene que vivir como escogido. Si no es un escogido, o sea, si la persona dentro del pensamiento calvinista, la persona es escogida, inmediatamente la persona tiene que vivir como un escogido. Si alguien dice ser un escogido, pero vive en pecado, ellos dicen no es un escogido. Sin embargo, la posición de Daniel Hernández es bastante desafortunada. Es una posición bastante desafortunada. Y yo creo que Daniel Hernández necesariamente tiene que pedir excusas por sus enseñanzas, las cuales van en contra de la Escritura, en contra de los verdaderos planteamientos de la santa palabra del Señor. Pero aparte de eso, no solo que él exponga esa posición, sino que haya personas que siguen sus enseñanzas y ninguno se haya escandalizado frente a semejante posición. La posición de Daniel Hernández es pública. No creo que sea escandaloso ni motivo de incomodidad, pues que yo lo haga, ¿verdad? Ahí en el video aparece el rótulo de Daniel Hernández, un conocedor del griego, porque no se puede negar que él lo conoce, evidentemente en la contraposición que se tenga. Pero él es un experto, o digamos así, se ha especializado en analizar los versículos. Sin embargo, cuando se trata de doctrina y de teología, pues no maneja la misma versatilidad. Una cosa es explicar un verso y otra es explicar una doctrina. Son cosas completamente diferentes. Aquí saludo al hermano Leonardo Oré, Padre del Señor Jesucristo, Pastor Braulio, gloria al nombre del Señor. Hermano Romer Cedeño, Dios le bendiga, amado pastor, nos gustaría un conversatorio acerca de la Trinidad con él. Gracias, gloria al nombre del Señor. Hermano Romer Cedeño nos dice por favor en qué parte de el mundo se encuentra. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí hay un elemento y yo quiero que ustedes noten la debilidad argumentativa de Daniel Hernández. Daniel Hernández, en sus exposiciones, las cuales yo he visto, por ejemplo, cuando rebaté al Unicitario, y he visto algunas exposiciones de él tiende a ser muy generalista. Pero cuando Daniel Hernández es confrontado en la práctica, inmediatamente su posición se ve debilitada. Cuando él habla de justificación, lo habla en unos términos generales. Pero cuando sus conceptos y lo que él enseña es llevado bajo la lupa de las prácticas y de los hechos vivenciados de la iglesia, es ahí cuando él falla y demuestra su escasa habilidad teológica y su escasa
habilidad bíblica. Por eso cuando alguien le hace una pregunta sobre si una persona que se hace llamar cristiano practica la homosexualidad, es justificado, inmediatamente ante una pregunta tan sencilla, él se desmorona con suma facilidad frente al cuestionamiento. Y vamos a observar la respuesta que él dio a una persona que evidentemente yo no sé quién es, porque él menciona el nombre y el apellido, pero yo no sé evidentemente quién es. Por accidente y sin yo proponérmelo, descubrí que había este suceso y pues quizás sin proponérselos, las personas que emitieron esta pregunta han sacado a la luz una terrible posición de parte de Daniel Hernández tocante a que ya se puede nivelar su doctrina con la doctrina de los salvos siempre salvos o llamados creciendo en gracia. El asunto es la homosexualidad en este caso, pero bien pudiera ser el consumo de drogas, el asesinato, el suicidio y toda clase de vejámenes sexuales, porque si la persona una vez está justificada según la posición de Daniel Hernández, practique lo que la persona practique, la persona no pierde su justificación. Pero los escritores bíblicos no hablaron de las grandes doctrinas bíblicas, las doctrinas cardinales de la palabra del Señor, exclusivamente en asuntos abstractos o generalizados, sino que lo llevaron a la práctica. Y ahí se vio cómo era el sentir de la verdadera doctrina apostólica. Es decir, hermano Robert Cedeño, siga hacia adelante, refutando y enunciando todavía. Dios le bendiga a Venezuela. Juan García Luna, bendiciones, hermano pastor. Gloria a Dios, creo que es el pastor Juan en México. Shalom Israel, en esa parte el señor Daniel Hernández se equivoca con respecto a la salvación segura, siempre segura. Amén, mi hermano Leonardo Rey, quien nos decía la otra vez que había sido víctima de un bullying cuando él estaba contraponiendo sus ideas. El hermano Leonardo Rey, con quien he tenido un tratado por estos medios, me parece que, pues, lo que yo conozco y sé y me consta es una persona muy respetuosa, pero uno tiene derecho a disentir. Bueno, mis hermanas y hermanos, sin más preámbulos, vamos a escuchar de primera mano lo que respondió Daniel Hernández frente a una pregunta que le hicieron. Yo digo que la pregunta es fácil. ¿Por qué fácil? Porque si a mí me dicen que dos personas que son cristianos y están justificados, están practicando la homosexualidad, ¿están justificados? Yo diría que no. Y yo lo que voy a demostrar hoy es que la persona justificada no puede tener los vicios que tenía en su vida anterior. Voy a demostrar que la persona justificada no puede estar practicando el pecado de ninguna clase, de ningún tipo, si verdaderamente es justificada. Porque la justificación necesariamente está conectada con la santificación, que hasta donde yo sé, y lo poco que he oído enseñar a Daniel Hernández, él no habla de la santificación. No hay justificación si no está plenamente conectada con la santificación. Y hoy voy a utilizar algunos textos, muy someramente, muy generalmente, para demostrar que la posición de Daniel Hernández es una posición equivocada, que no es aprobada por dos apóstoles, que no fue aprobada por los cristianos del siglo número 1, 2, 3 y sucesivamente, y que ni aún el catolicismo, con todas sus aberraciones, se atreve a enseñar semejante vejámenes. El único parangón que encontramos entre la enseñanza de Daniel Hernández y su errada justificación se encuentra en la doctrina salvo siempre salvo, o comúnmente llamado también creciendo en gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice el hermano Leonardo, no les gusta que les cuestionen, y es cierto, no les gusta que les cuestionen. Los unicitarios no enseñan estas barbaridades. Los testigos de Jehová no enseñan esto. Los adventistas no enseñan esto tan absurdo. Ni los católicos han llegado a ese extremo de enseñar lo que Daniel Hernández, lastimosa e infortunadamente, está enseñando en este tiempo. Ante lo cual el pastor Braulio ha decidido romper su silencio y, con todo respeto, sin hacer argumentos, sin hacer afirmaciones contra su persona, voy a exponer que la posición de Daniel Hernández es una posición equivocada y que posteriormente estaré mostrando lo que dice la Escritura en referencia a los justificados. Y que Daniel Hernández, por favor, nos muestre a un erudito del griego, a algún erudito del griego, que afirme que por la justificación
una persona puede practicar una desviación sexual y aún así ser justificado y por ende ser salvo. Él tiene que demostrar que en la Escritura hay cristianos que hicieron este tipo de cosas, este tipo de aberraciones, y aún así estaban siendo justificados ante Dios el Señor. Solamente quiero hablar de la justificación y solamente quiero hablar del asunto de los justificados, ya que hay muchos textos que refutan convincentemente al señor Daniel Hernández. También quiero adentrarme un poco en el asunto del calvinismo, del cual estaré tocando posteriormente. Así que mis hermanas y hermanos, no se preocupen por mí, que si llego a recibir algún ataque personal, yo no voy a responder de la misma manera, sino que voy a seguir argumentando y argumentando. Benditos al nombre del Señor. Entonces, escuchemos lo que afirmó Daniel Hernández. Si mi memoria no me falla y lo que vi en su canal, sería el 28 de enero, hace poco más de un mes. Y pues yo estuve meditando si hacer esto o no hacerlo, pero aquí estamos y aquí nos quedamos. Dios nos ayude. Amén. Vamos entonces a mirar lo que dice Daniel Hernández. A mirar y a escuchar. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, y vamos a mirar. Sí. Amén, hermano Leonardo Rey. Doctrinas de error. Doctrinas de error, gloria sea al Señor. Dice, pastor, probablemente es terrible que haya esas doctrinas desconocidas hoy en día en las iglesias. Sí, las verdaderas doctrinas cristianas, la justificación, la santificación, la regeneración y también el asunto de el tema el tema sobre todo el tema de la santificación. El tema de la santificación regula la justificación y justificación sin santificación no es verdadera justificación. O sea, ambas doctrinas son cardinales y están conectadas. Vamos ahora a compartir, mis hermanas y hermanos, y ustedes van a escuchar lo que dice Daniel Hernández. Él afirma que es que se le edita. Es que cuando él dice que no se pierde, él puede decir lo que quiera, puede hablar 3 días enteros, pero lo que dijo es un absurdo que ni los católicos lo enseñan. Algún hermano me confirma si se ve y se escucha bien. Gloria sea el nombre del Señor. Le tenemos en pantalla a Daniel Hernández y vamos a escucharlo. Que Dios a este cristiano llamado Hugo Peña le puede dar una muy buena lección en cualquier momento. Vuelvo y les repito. ¿Ustedes creen que si Hugo Peña tuviera un hijo homosexual, que estuviera en esa problemática de la que él, ¿usted cree que él pensaría así? Yo creo que no. Yo creo que no. Solamente creo que no. Entonces ya no hablamos más de eso, porque así es. La justificación no se pierde así un cristiano viva en homosexualidad. No, se pierde, Señor. Usted me entiende. Porque usted lo que tiene que entender es, lo que usted tiene que entender entonces desde el punto de vista suyo, un homosexual no se puede salvar, no se puede ir al cielo. Usted para que eso tenga validez, Dios no lo justificaría. ¿Entiende? Usted está diciendo, no se salva homosexual. No diga que porque siguió siendo homosexual, porque Dios no lo justificó. Entonces entendamos que para el señor Peña, ningún homosexual que de alguna manera siga sufriendo el problema de la sexualidad puede ser justificado y se acabó el asunto. Él cree que no se puede, punto, y ahí cree. Entonces, ¿qué cree así? ¿Qué podemos hacer? Yo no lo creo, por supuesto. Yo creo que Dios perdona hasta el más vil pecador. Y como todos, tenemos que seguir peleando y luchando contra el pecado. No tenemos que Dios. Bueno, voy a detener un poco ahí y vamos a mirar cómo Daniel Hernández tuerce, desvía y no comprende ni siquiera la pregunta que le están haciendo. Y en lugar de dar una respuesta bíblica, tiene que mostrar con la Biblia que eso es así, mostrar convincente, contundente y libre de cualquier duda que una persona que practica la homosexualidad o cualquier otro vejamen, esta persona no pierde su estado de justificación y por ende es salva en ese estado de aberración. Vamos a observar por partes este corte de video que dura 1 minuto y 27 segundos. Vamos a escuchar. A este cristiano llamado Hugo Peña le puede dar una muy buena lección en cualquier momento. Vuelvo y les repito.
¿Ustedes creen que si Hugo Peña tuviera un hijo homosexual que estuviera en esa problemática de la que él, usted cree que él pensaría así? Yo creo que no. Pero aquí hay algo terrible. Las personas no tienen sus posiciones bíblicas por asuntos subjetivos. Daniel Hernández dice que si esta persona Hugo Peña, la cual pues yo no conozco ni sé quién es, pero lo felicito por su pregunta. Su posición no depende de que tenga un hijo familiar o la misma persona que emita la pregunta tenga esa problemática. No estoy diciendo que el hermano que hizo la pregunta la tiene. Creo que no. Pero Daniel Hernández está introduciendo un engaño sentimentalista. Si él tuviera un hijo con esa problemática, pensaría distinto. Yo conozco pastores y hermanos que tienen hijos homosexuales y son radicales, muy radicales en contra de todo pecado y el pecado de la homosexualidad. Ahora, Daniel Hernández utiliza una palabra sutil y llama esto problemática. No, la homosexualidad no es una problemática. La homosexualidad es pecado, es abominación y es una aberración, no es una problemática. Quienes afirman que la homosexualidad es una problemática son aquellas personas ateas, personas materialistas, escépticas y personas que están a favor de cualquier sexualidad en la forma en que ésta sea. A eso le llaman en un momento determinado una problemática, no porque ellos lo vean como algo malo, sino que se convierte en una problemática para los que no están de acuerdo con ellos. Los humanistas llaman esto problemática, pero los cristianos bíblicos llaman a la homosexualidad pecado, abominación y la llaman perversión. Daniel Hernández está cambiando los términos para referirse a la homosexualidad y es algo sumamente grave. Vamos a escuchar esto partecita ahí. De la que él, ¿usted cree que él pensaría sexual, que estuviera en esa problemática del... Dice que es una problemática, es que esto no es ninguna problemática, esto es pecado. Es pecado, oígase bien, pecado. Y él acusa al hermano que si el hermano tuviera un hijo en esa condición, el hermano estuviera callado y quizás lo aprobara. No creo que un cristiano verdadero, y no creo que el hermano que hace la pregunta esté en esa posición errática como la que tiene el señor Daniel Hernández. Y llama al pecado problemática. Para Daniel Hernández, la abominación, la aberración ante Dios es una simple problemática. Eso se llama humanismo. Humanismo y son conceptos humanos y antibíblicos. Seguimos. ¿Usted cree que él pensaría así? Yo creo que no. Solamente creo que no. Entonces ya no hablamos más de eso. Note usted que esa es la gran respuesta de Daniel Hernández. La respuesta de Daniel Hernández ante esta pregunta, porque muchos han querido saber a profundidad cuáles son sus pensamientos. Él dice, no, si el hijo tuviera esa problemática, no pensaría así. Esa es la respuesta, impresionante respuesta de Daniel Hernández, una respuesta muy pobre y sobre todo evasiva, una pregunta que lo descompuso y lo desenmascaró tremendamente. Continuamos. Porque así es. La justificación no se pierde así un cristiano viva en homosexualidad. No, se pierde, Señor. Ahí está. El cristiano que no es cristiano, ¿cómo una persona va a ser cristiana? No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad. Ahora, a menos que la homosexualidad sea voluntad de Dios, en palabras de Daniel Hernández. Y esto de vivir en homosexualidad me recuerda que la Biblia dice, ahorita lo voy a mostrar más profundamente o más directamente, digamos, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Practicar, vivir y andar en pecado es exactamente lo mismo. Pero para Daniel Hernández, alguna persona practique la homosexualidad, viva en homosexualidad, ande en homosexualidad, para él eso no es pecado, en contravención a lo que dice la Escritura, que el que es nacido de Dios no practica el pecado, en contraposición a la palabra de Dios, no el que le está haciendo la pregunta. Usted me entiende, porque usted lo que tiene que entender es, lo que usted tiene que entender entonces desde el punto de vista suyo, un homosexual no se puede salvar, no se puede ir al cielo. Aquí Daniel Hernández demuestra su falta de destreza teológica, porque aquí la pregunta no es si una persona inconversa llega a los pies del Señor, se arrepiente, da frutos de arrepentimiento
que el Señor la justifica, el Señor la santifica. Justificación sin santificación es una verdad a medias. No es eso, está hablando de una persona que se hace llamar cristiana, que posiblemente sea bautizada, porque el bautismo es un requisito indispensable para salvación, y ustedes saben que yo no creo que el bautismo salva, pero no creo que el bautismo es ni opcional, y sí creo que el bautismo es requisito necesario e imprescindible para la salvación, como Jesús dijo, el que creyere en él y fuere bautizado será salvo. Y esto no podemos nosotros menoscabarlo, sin creer yo que el bautismo salve. Entonces note usted que aquí Daniel Hernández está desviando la pregunta y la está convirtiendo en otra cosa. Porque aquí no es que uno, mire, se salvan homosexuales, lesbianas, travestis, asesinos, se salvan pedófilos. Pero ya una vez adentro no puede seguir, porque quien es justificado no puede seguir teniendo las prácticas aberrantes del pasado. Según a los Corintios capítulo 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas eran sus prácticas aberrantes del pasado. Entonces, ¿cómo puede venir una persona a decir que por ser justificada aparentemente y entre comillas, va a seguir practicando sus aberraciones pasadas, aún así es justificado, se le llama cristiano y va a heredar la salvación? Esto es un absurdo que nadie, fíjese bien, nadie, yo particularmente, aparte de la doctrina que asciende en gracia, aparte de esta doctrina griega de las prácticas sexuales abiertas a toda clase de cosas, lastimosamente no recuerdo ahora el término filosófico, nadie había hecho semejante afirmación. Aparte de creciendo en gracia, yo nunca había oído a nadie hablar este tipo de engaño. Ni siquiera los calvinistas más recalcitrantes, porque conozco mucho personalmente y he leído también sus obras durante muchos años. Continuemos. Usted para que eso tenga validez, Dios no lo justificaría. Claro, si una persona es homosexual, llega arrepentida al Señor, pide perdón a Dios, se aparta de la homosexualidad, se bautiza y le sirve al Señor, está justificada y vive en santidad. Vive en santidad. Claro que es justificada. Pero el fruto del Espíritu en su vida indicará si es un verdadero justificado, sí o no. Porque hasta donde yo he oído al señor Daniel Hernández, él no habla del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es contraposición a las obras de la carne. Y las obras de la carne, entre las obras de la carne se encuentran las orgías, lascivias, depravaciones y todo ese tipo de términos que, aunque no existían en el siglo I cuando se escribieron las cartas paulinas o paulina también como se les dice, hoy las aplicamos a todo ese tipo de cosas como travestismo, transformismo, pedofilia, pederastía, zoofilia y toda clase de perversión sexual que la Biblia lo engloba en la palabra fornicación o porneia. Nadie, siendo justificado, puede practicar eso, porque entonces no es justificado. Y la justificación no es aparte o está desligada de la santificación. Continuemos. Usted está diciendo, no se salva homosexual, no diga que porque sigue siendo homosexual, porque Dios no lo justificó. Entonces entendamos que para el señor Peña, ningún homosexual que de alguna manera siga sufriendo el problema de la homosexualidad puede ser justificado y se acabó el asunto. No te ustedes ahí que hay una contradicción tremenda. ¿Cómo puede ser justificado y cómo puede ser cristiano siendo homosexual? Porque la homosexualidad contraviene el plan de Dios de la sexualidad de dos géneros exclusivamente y de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, y la voluntad de Dios, la cual dice es vuestra santificación. Y también dice que os apartéis de fornicación. El señor Daniel Hernández astutamente no responde la pregunta y cuando la responde enseña la doctrina creciendo en gracia o salvos siempre salvos y después hablar de la persona que es homosexual, que no conoce al Señor y que él dice que no se cree que va a ser salvo.
¿Cuántos homosexuales yo no he visto ser convertidos? Se casan, viven con esposa, perseveran en la santidad, son justificados por Dios, son santificados por el Señor. Y es más, conozco un caso aquí que yo se los puedo mostrar cuando ustedes quieran. Y si esto es menester hacerlo, lo haré. Un pastor que yo conocí, que se casó y hasta el último minuto de su vida, porque lastimosamente falleció, él siempre se guardó sin practicar la homosexualidad. La pregunta, la respuesta del señor Daniel Hernández es una respuesta totalmente infortunada, pero que sacó a la luz lo que estaba en el corazón de él. Bendito sea el nombre del Señor. Continuemos ya para terminar. Que no se puede, punto, entonces, ¿qué cree así? ¿Qué podemos? Creemos que Dios puede transformar a un homosexual, a una lesbiana, a un travesti, a un transformista. Hay millones de testimonios y yo los conozco. Dios puede transformar a un pedófilo, a un pederasta. Dios puede transformar a un genocida. Dios puede transformar a un criminal en serie. No hay pecado que supere a Dios ni su gracia. Pero el punto no es si Dios puede hacerlo o no puede hacerlo. El punto no es que esta persona practique la homosexualidad cuando no conocen al Señor. El punto es que haciéndose llamar cristianos y justificados practiquen estas cosas y lastimosamente Daniel Hernández y sus partidarios aplauden este tipo de absurdo que ni siquiera el catolicismo enseña, aunque sabemos que el catolicismo en sus bases y en su esencia es una doctrina depravada y practica toda clase de aberraciones, pero ni siquiera ellos han hecho las afirmaciones que Daniel Hernández lastimosamente ha transmitido. Entonces, yo no lo creo, por supuesto. Yo creo que Dios perdona hasta el más vil pecador. Es que el punto no es ese, el punto es que Dios perdona, pero el hecho de que Dios perdone no quiere decir que la persona, estando en el evangelio, haciéndose llamar cristiana, siga practicando, porque entonces nunca se arrepintió, no dio pruebas de arrepentimiento, no nació de nuevo y sigue siendo una vieja criatura que no ha sido renovada, regenerada, transformada y mucho menos santificada. Entonces dejemos por ahí por el momento el video del señor Daniel Hernández. Vamos a cerrar por acá, o más bien vamos a dejar de compartir. Ahora, gloria sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a mirar lo que la Biblia llama la justificación, ya que es el tema en el cual se basa Daniel Hernández, y vamos a mirar algunos textos, simplemente algunos textos, en relación a lo que es la justificación y lo que tiene que ver con el asunto de los justificados. Muy someramente, pues no pretendo que el video sea muy extenso o sea muy amplio, que sea lo más sencillo posible. Vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 1, verso 30. Y vamos a mirar cuál es la palabra que se ha traducido como justificación, mis hermanas y hermanos, y que denota y que exige la significación de la palabra justificación. Vamos a dirigirnos a la primera carta a los Corintios. Alabado sea el Señor. Capítulo 1. Verso 30. Vamos a mirar por acá. Creo debe estar saliendo la pantalla. La Eastwood, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Debe de estar saliendo la pantalla. Vamos a redireccionar esto por acá. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Vamos a compartir por acá. Sí, correcto, ahora sí va a salir, aleluya. Muy bien. La primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 30, Cristo Jesús, el cual dio sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús, para nosotros es sabiduría, es justificación, es santificación y es redención. Note algo, que después de la justificación viene la palabra ¿qué? Santificación. Y por último aparece la palabra redención. Yo llamaría esto como una especie de ecuación, donde primero Dios justifica al creyente, Dios posteriormente lo santifica y también al final Dios lo redime. Es decir, justificación más santificación trae como resultado redención, es decir, salvación. Por ende, no puede haber, y es imposible
que una persona sea verdaderamente justificada sin andar y vivir en santificación. Ahora, si el creyente vive en santificación y vive en santidad, sin lugar a dudas, hermanas y hermanos, sin lugar a dudas, esta persona no debe practicar ninguna clase de pecado ni vejámenes, sino que debe dar una vida pura para con el Señor. Lo que traduce la Reina Valera 1960 como justificación en el original es, aparece como rectitud. Vamos a mirarlo en el Westcott y Hort, primera a los Corintios capítulo 1, verso 30. Dice, precedente de él, pero ustedes están siendo en unido Jesús, quien llegó a ser sabiduría, nosotros desde Dios rectitud y santidad y liberación por rescate. Así lo dice el interlineal y así hay que leerlo, porque no dice otra cosa, ¿verdad? Es literalmente, y sabemos pues que ha sido traducido lo más fiel al original, pues es un cambio de una lengua muerta, de una lengua antigua, a traerlo al español, pues que es una lengua que ha evolucionado y que ha mejorado en su forma y su estructura. Pero note que ahí aparece la palabra rectitud. La palabra que en Reina Valera 1960 aparece como justificación, en el literal griego, en el interlineal literal griego es rectitud. Ya este significado debería ser una prueba contundente y absoluta de que si estamos justificados debemos andar en rectitud, porque la justificación es rectitud y carencia de pecado y carencia de impureza, mis hermanas y hermanos, ante el cual el exponente Daniel Hernández debería retroceder en su exposición y debería retroceder en su pensamiento y entender que la justificación implica rectitud, implica pureza y no da ocasión ni motivo para permitir cualquier clase de vejámenes y menos de tipo sexual, mis hermanas y hermanos. Esta palabra que se traduce, que está aquí en el interlineal, Westcott dijo en 1 Corintios 1:30 como rectitud, es la palabra que se escribe así, no sé si así se pronuncie, creo que este no es el punto, es dikaiosune. Sea que se pronuncia así o no, pues mire lo que esta palabra traduce. Vamos a mirar aquí. Y vamos a mirar lo que dicen los expertos, gloria sea al nombre del Señor. Vamos a mirar lo que dicen los expertos, que saben mucho más que nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice que esta palabra significa equidad de carácter o de acto. ¿Cómo puede ser una persona justificada si aquí aparece la palabra dikaiosune como una equidad de carácter o de acto? Y cuando una persona practica cualquier vejamen sexual, ya no está mostrando en su carácter, en su forma, ni equidad, ni carácter, no está mostrando equidad en su carácter o en sus actuaciones. Y dice Strong, específicamente justificación, y lo coloca ahí, entre paréntesis, como cristiana. Gloria sea al nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Tiuyi en este diccionario, Tiuyi griego, en Romanos capítulo 5, verso 21, aparece lo siguiente. Romanos capítulo 5, verso 21. En el asunto de la justificación, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, porque anteriormente estábamos en pecado. Y como vamos a decir que somos justificados, todavía practicando el pecado y practicando la inmundicia, es algo que no tiene ningún tipo de fundamento, ni tiene ningún tipo de idea. ¿Quién es? Pero hermano, si no me ve que yo estoy grabando un programa, Lumila. Estoy grabando un programa y no me oye, Lumila. ¿Cómo no, Lumila? Si estoy hablando en algo que necesita. Te acabo de cortar una en directo y me viene poca. Lumila, si yo estoy hablando algo. Toma, Lumila. Por favor, Lumila, si no la veo, dale. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Lastimosamente he tenido algún tipo de interrupción después de que tocaran. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces, si una persona anteriormente estaba en pecado,
no puede seguir estando en pecado si la persona verdaderamente ha sido justificada. Romanos capítulo 6, verso 16, dice de la siguiente forma, ahí mismo, en el comentario que da Tiuyi sobre esto, dice Romanos capítulo 6, verso 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervo de justicia. ¿De qué fuimos libertados del pecado? Entonces, una persona, si está justificada, no puede estar practicando el pecado, mucho menos la homosexualidad. Cualquier pecado. Y uno de los más aberrantes, sabemos, es la homosexualidad. Porque ahora el creyente es un siervo de justicia. Entonces, una persona que ha sido justificada, que es justificada, no puede estar practicando la homosexualidad ni ningún otro tipo de vejámenes bajo la excusa de una ficticia y malinterpretada justificación. Romanos 6, 18, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Venimos a ser ahora libres del pecado y ahora somos esclavos o servidores de la justicia, porque estamos en justificación. Aleluya. Dice de la misma manera, ese Romanos 6, 18. Romanos 6, 16 dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nótese algo. Si estas personas están practicando la homosexualidad, no han sido verdaderamente librados del pecado y por ende ni son cristianos y mucho menos están justificados. Cuando una persona se somete a un acto, es esclavo de ese acto. Leamos nuevamente Romanos 6, 16. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedece. Entonces, esta persona se da el caso, y evidentemente yo he conocido estos casos, entonces están siendo esclavos de su concupiscencia más repugnantes. Entre tanto que cuando uno obedece la palabra de Dios, es un esclavo de la palabra de Dios y es una persona que rige su vida por la santidad. Aleluya. Romanos capítulo 6, versos 16 y 18. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y es interesantísimo, muy llamativo, que Romanos capítulo 6, 16, verso 18, nos dice que hemos sido libertados del pecado y que si todavía andamos en pecado, somos esclavos del pecado y que, por el contrario, nosotros, como creyentes verdaderos y justificados, debemos ser obedientes a la ley y a la palabra del Señor para andar en santidad, mis hermanas y mis hermanos. Quiero observar la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1, y considerarlo desde el verso 1 hasta el verso 4. Vamos a mirar aquí en la versión Reina Valera, segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 4. Oh, gloria es el nombre del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahora, la fe mía es la misma fe de Pedro y la misma fe de Pablo. Y esos hombres se guardaron en santidad para Dios. Pedro, antes de la venida y del descenso del Espíritu Santo, había demostrado ser una persona inconstante, mas no haber sido un pecador y mucho menos un aberrante. Cuando Pablo se convirtió al Señor, guardó su vida en santidad para el Señor hasta los últimos instantes de su vida. La fe de Pablo y de Pedro es la misma fe mía, mis hermanas y hermanos. Y pregúntense si ellos enseñaron esto y si ellos practicaron este tipo de aberraciones. Verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Participamos de la naturaleza divina. ¿Cuál es esa naturaleza divina? ¿A qué se refiere? A la santidad. Habiendo huido de la corrupción, nótese que el verdadero cristiano ha huido de la corrupción, de la depravación y de la lascivia que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, mis hermanas y hermanos, oigan bien, si la persona es justificada, ha huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No puede ser que una persona practicando la homosexualidad se crea cristiano o se crea cristiana, mis hermanos y hermanas, ya que la escritura misma refuta esta lastimosa y errada
posición. Ahora hablamos de los justificados y vamos a dirigirnos a Romanos capítulo 3, verso 4. Romanos capítulo 3, verso 24. Aleluya. Vamos a dirigirnos hacia allá. Romanos capítulo 3, verso 24. Gloria sea Jesús, aleluya. Dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La expresión del literal griego, o escudo en español, dice, siendo declarados rectos. Una persona recta no puede estar en pecado y una persona pecaminosa y aberrante no puede ser una persona recta. Ahí aparece la palabra dikaio, bendito sea el nombre del Señor, y Strong la coloca como una persona justa, como una persona también inocente o inocente, y significa esto justificar. La justificación es la palabra rectitud en el interlineal griego. En español, aunque sabemos que originalmente este fue en inglés, pero estoy diciendo en español porque nosotros hablamos y leemos en español, mis hermanas y mis hermanos. Vamos a mirar con respecto a la palabra dikaio, que dice tiui, gloria sea el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, verso 24, ¿qué dice con respecto a esto el diccionario tiui? Vamos a buscar aquí la palabra dikaio. Gloria sea Jesús. (3:24) siendo declarados rectos. Dikaio. Vamos a mirar cómo lo muestra Tiuyi en la parte A. Dice, la obra de Dios, hacer acepto, justificar y declarar justo. Romanos capítulo 3, verso 26. Leamos. Romanos 3, 26. Gloria sea al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Romanos 3, 20. Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y ahí lo tenemos. Romanos capítulo 3, verso 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y este justificado significa, según Strong, siendo declarado recto. Y una persona recta es una persona santa que no anda practicando el pecado ni ninguna clase de vejámenes, si es verdaderamente un justificado ante Dios el Señor. En la parte, gloria sea el nombre del Señor, la parte A, vamos a repetir la parte A, dice, la obra de Dios, hacer acepto, justificado, declarar justo. Dice Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Lo justifica, lo declara justo, lo declara recto, lo declara santo. Romanos capítulo 3, verso 30 dice, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por la circuncisión. ¿Qué hará? Los declarará rectos, los declarará justos, inocentes, santos, y no pueden practicar ninguna clase de vejámenes, mis hermanas y mis hermanos, gloria sea Jesús. En la parte B del comentario de Tui aparece Hechos capítulo 13, 39, dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo, hermanas y mis hermanos, declarado justo, dice Tiuyi aquí. En la parte C, que me llama mucho la atención, citando Hechos 13, 39 y 1 Corintios 6, 11, dice que justificar es hacer puro. ¿Cómo puede ser una persona justificada si practica actos impuros como la homosexualidad? Pues que van a hablar de una homosexualidad santa o de una homosexualidad santificada o de una homosexualidad justa. Una homosexualidad justificada es una aberración que nunca se ha oído entre los verdaderos creyentes, mis hermanas y hermanos. Entonces, en el punto C, Tiuyi dice que justificar es liberar y significa ser puro. Hechos 13:39, vuelvo a leer, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Primera carta a los Corintios 6:11, dice aquí, Tiuyi afirma que es hacer puro. Y esto era de alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y cómo puede una persona supuestamente justificada, teniendo el Espíritu Santo, practicar la homosexualidad y aún así hacerse llamar santo, cuando el Espíritu Santo de Dios no puede habitar en un templo que practique ningún tipo de inmundicia, mis hermanas y mis hermanos? Entonces, uno de los significados, el punto 6 de Tyuyi, de lo que es justificado, significa liberar y significa hacer puro. El cristiano justificado es puro y no puede practicar ningún tipo de vejámenes, porque el que es nacido de Dios no practica el pecado, mis hermanas y mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Y ya para terminar este breve programa, vamos a mirar a lo que dice Tito, capítulo 3, verso 7, y lo vamos a estar posteriormente leyendo desde el verso 4, versión Reina Valera. Tito, capítulo 3, verso 7, dice la Escritura: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cómo puede una persona practicando homosexualidad decir que es justificado y sin embargo pretender tener acceso a la verdad cuando la Escritura misma dice que ninguna cosa inmunda entrará allá, a la eternidad y a la salvación? Ninguna cosa inmunda. ¿Cómo puede decirse que una pareja de personas que practican la homosexualidad y supuestamente son justificadas pretenden entrar cuando la Escritura dice ninguna cosa inmunda o que hace pecado o que hace maldad entrará a la salvación de la eternidad? Entonces vamos a mirar, ya leímos Tito 3:7, vuelvo a leerlo: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dice ahora el verso 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, de lo cual también hay que hablar. Una persona regenerada no puede seguir practicando sus pecados antiguos ni sus inclinaciones perversas y pecaminosas anteriores, y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios está en mí y está en una persona que se hace llamar justificada, debe vivir como una persona verdaderamente justificada, debe vivir en el fruto del Espíritu Santo y por ende no puede practicar el pecado ni estar, hermanas y hermanos, utilizando su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, como un instrumento de pecado, mis hermanas y hermanos. Entonces, he demostrado semánticamente que el significado de justificación indica pureza, indica rectitud, indica, óigase bien, ser declarados rectos y ser declarados justos. Sí, eso es lo que significa la palabra justificados, como ya lo he demostrado, y creo que no es menester volverlo a hacer. Y creo que Tyuyi y Strong saben mucho más, y cuando digo saben, no me refiero al hecho de que sino por el hecho de lo que escribieron. Y cuando usted escribe, aunque ya usted no esté en un momento determinado, todavía lo que usted escribió sigue teniendo vigencia y es como si usted hoy siguiera todavía hablando. La justificación está asociada a la rectitud, al ser declarados justos. Y a mí me llamó muy poderosamente la atención el punto 6 de Tyuyi, cuando dice que en 1 Corintios capítulo 6, verso 11, significa hacer puro. Y si una persona es pura, no puede estar practicando la pecaminosidad, mis hermanas y mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Toman el asunto de la justificación en una forma global, pero en las particularidades fallan, se equivocan rotundamente y están llamando la inmundicia como algo santo. En este caso se podría hablar de homosexualidad justa, ungida o santificada. Dice el hermano Alex Saile, combina verdad con mentira. Este señor de escuela en griego es un falso maestro. Juan García Luna, Daniel Hernández no es buena influencia para el evangelio, evidentemente. Y es trinitario, y mañana van a decir, un trinitario está diciendo esto. Y es escandaloso y es vergonzoso. La misma palabra, el mismo significado de la palabra justificación está refutando a Daniel Hernández.
un hombre que conoce el griego, porque no podemos negar que él lo conoce. Sea que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con su posición, él conoce el griego, lo conoce. Y atemoriza a las personas diciendo que es un maestro que conoce el griego, descalificando a todos sus oponentes de una manera que una persona cristiana, y si es pedagoga, no puede hacerlo de ninguna forma, mis hermanas y hermanos. Ahí está los significados de la palabra justificar. Ahora, le metemos esto a regeneración, le metemos esto a santificación, porque no hay verdadera justificación sin santificación. Primera a los Corintios capítulo 1:30 dice que Jesús para nosotros ha sido hecho sabiduría, ha sido hecho justificación, ha sido hecho santificación y ha sido hecho redención. No puede desligarse o separarse la justificación de la santificación. Porque eso sería como dar un cheque en blanco para que la persona cometa toda clase de vejámenes. La justificación tutela, enmarca, vigila lo que es el verdadero concepto de justificación, mis hermanas y mis hermanos. ¿Dónde queda el fruto del Espíritu? Del cual hice una breve alusión y sin embargo, mis hermanas y hermanos, no lo profundicé porque el fruto del Espíritu es contraposición a las obras de la carne. Y la homosexualidad y toda clase de prácticas aberrantes encajan dentro de las obras de la carne que se contraponen a las obras del Espíritu. Y el Espíritu es contra la carne y la carne es contra el Espíritu. Y esto, dice la palabra de Dios, se oponen los unos a los otros. ¿Dónde está la santificación? Y he puesto que en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, cuando dice que Jesús ha sido hecho para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención, ahí yo veo indudablemente una ecuación que se llama justificación. Después de ser justificados, somos santificados. Y después de ser justificados y santificados, tenemos como meta que abrazar la redención, la cual nos ha dado el Señor profundamente. Dice la hermana Rica Caballero, bendiciones, pastor. Soy de Barranquilla, soy Ricardo Luis, glorias al Señor. Hermano Ricardo Luis, no sé si nos conocemos. ¿En qué parte de Barranquilla se encuentra usted? Me gustaría algún día saludarle, mostrarle la congregación y tener un compartimiento maravilloso en el nombre de Cristo Jesús de nuestro Señor. Entonces, hermanas y hermanos, no tenemos miedo de decir esto, ni tenemos miedo de que nos digan que yo tengo pocos suscriptores. Yo tengo 731 suscriptores y hoy se me desuscribió uno. Quizás a algún hermano no le pareció que yo debiera hacer esto, pero yo le doy cuentas a Dios, no al hombre. Y creo he sido respetuoso. ¿Cuántos hubieron en vivo? Máximo 8. Pero el punto no es cuántos hubieron en vivo aquí. El punto no es cuántos suscriptores yo tenga. El punto no es cuántas visualizaciones tenga el video. El punto es la argumentación. El señor Daniel Hernández tiene que demostrar que la palabra justificación no es rectitud y tiene que refutar a Tiuyi en el punto C, tocante al el asunto de justificado y la palabra dicayo, que dice ser puro, 1 Corintios capítulo 6:11. Él tiene que refutarlos a ellos. Porque evidentemente en la verdadera pedagogía, y esto hay que enseñarlo, en la verdadera pedagogía, en la verdadera exposición, usted tiene que citar la fuente, tiene que citar los autores. Porque de lo contrario, es como si usted estuviera diciendo que ese estudio es suyo. Y eso se llama plagio. Cuando una persona expone, cuando una persona está diciendo algo y no cita la fuente donde estudió, donde investigó, está indicando que ese estudio es suyo y eso se llama plagio y es pecado, aunque en este tipo de doctrina quizás nada es pecado ni nada es malo. Vaya usted a saber. Así que mis hermanas y hermanos, espero que esta breve enseñanza ha sido de bendición. No sé si el señor Daniel Hernández lo vaya a ver, no sé si vaya a contestar, no sé. Pero nada puede afectarme. Él tiene que refutar lo que dicen los verdaderos eruditos y estudiosos del tema. Y ninguno apoya una falsa justificación donde hay prácticas bajas, perversas y antinaturales. Tienen que mostrar qué erudito del griego dice lo que él dice. Y aparte de eso, tienen que refutar a Strong, a Tiuyi, a Bain, a Suazo, a Itirro. A muchos tienen que refutar y creo que ellos saben mucho más que nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que mis hermanas y hermanos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret,
Aleluya. Les invito, voy a seguir tratando el tema de la justificación, voy a hablar un poco de lo que es la regeneración, de lo que es la santificación, y pues no se preocupen, el pastor Braulio no va a caer en descalificaciones de ningún tipo. Vamos al argumento. Aquí no es que yo tengo 730 suscriptores, tenía 731 y alguien se desuscribió. Gloria sea el nombre del Señor, ese es el precio de la verdad. Y tuvimos máximo 8, creo que lo que máximo que llegamos en vivo fueron 8, gloria sea el Señor. Dice el hermano, soy del barrio de La Sierrita, iglesia cuadrangular. Claro, el barrio de La Sierrita, iglesia cuadrangular. Yo nací en una iglesia cuadrangular. Claro que conozco, queda, si mal no estoy, por la 14 con la 47 y es una iglesia bastante grande. Recuerdo mucho a mis pastores cuadrangulares, benditos al nombre del Señor. Así que, hermano Ricardo Luis, si algún día desea comunicarse, podemos tener una entrevista personal y gozarnos grandemente. Como dijo Martín Lutero, aquí estoy, aquí me quedo. Que Dios me ayude. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis hermanas y hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, recomiende el canal, recomiende la enseñanza y vamos para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.